Y mucha atención que los Estados Unidos reconocen a Abelardo de la Espriella como presidente electo. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hoy volvió a felicitarle. En horas de la tarde, el mandatario de los Estados Unidos dijo que construirán una relación completamente sólida. También aportó nueva información sobre la llamada que ambos mantuvieron en la noche de ayer tras conocerse la victoria de Abelardo de la Espriella, a quien definió también como un gran hombre. Varios miembros del gabinete de Donald Trump también hicieron pronunciamientos hoy mismo, así como congresistas y senadores. La información con Roberto Macedonio, periodista permanente NTN 24 en Washington. Adelante, Roberto, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estados Unidos reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y ganador de la segunda vuelta de las elecciones. El presidente Trump se volvió a referir a él esta misma tarde mientras firmaba órdenes ejecutivas en la Casa Blanca y ya vemos la buena sintonía que hay entre los dos. Se caen bien el uno al otro, así lo ha dicho el presidente Trump, quien también ha confirmado que la primera conversación que ambos han tenido fue anoche a las 8:20 de la tarde, cuando ya se conocían los resultados. Le llamó a Abelardo de la Espriella, dice también Donald Trump, y confiesa que no esperaba que fuese a ganar las elecciones, pero que ganó con holgura. Y esto es muy significativo cuando Petro se niega a reconocer aún el resultado electoral, así como Iván Cepeda. Donald Trump confirma con esas palabras que Abelardo de la Espriella ganó con holgura. También dice de él que es un buen hombre. Pues me llamó anoche y me dio las gracias por el apoyo, ganó las elecciones, no se esperaba que ganara, pero ganó y lo hizo con holgura. Es todo un honor, era un buen hombre. Solía verle hablar un rato y siempre hablaba, ya sabes, cuando la gente me cae bien, yo les caigo bien, es muy sencillo, es una fórmula muy sencilla y eso me gusta. Dijo cosas muy bonitas sobre mí, sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y fueron muy impactantes y ganó elecciones en Colombia que, no sé, a algunos les sorprendió porque iba un poco detrás en las encuestas, pero ganó con facilidad anoche. Me llamó a las 8:30 de la noche solo para darme las gracias y yo le dije, has hecho una campaña estupenda. Pero el presidente Trump no ha sido el único que se ha pronunciado. Varios miembros de su gabinete, lo cual no suele ser tan habitual, han emitido mensajes en las últimas horas en apoyo a Abelardo de la Espriella y reconociendo su victoria electoral. Por supuesto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido uno de los primeros en pronunciarse al respecto, pero también otros como el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. El futuro de Colombia está por venir. Parece que las felicitaciones están en orden para el Tigre, Abelardo de la Espriella, por haber sido elegido presidente de Colombia. Colombia es el ejemplo más reciente de votaciones en toda América Latina, rechazando políticas izquierdistas fallidas, optando en cambio por apoyar a defensores del mercado, del crecimiento y de la prosperidad económica y las libertades. Días más brillantes esperan a los colombianos, y una Colombia próspera beneficia a Estados Unidos, al hemisferio occidental y al mundo entero. Eso desde el gabinete del presidente. Otros secretarios, como el de Guerra, por ejemplo, Pete Hegseth, retuiteó el mensaje que han visto de Marco Rubio. Y desde el Poder Legislativo también reconocimiento total a Abelardo de la Espriella y felicitaciones tanto de legisladores republicanos como demócratas. Vean. Regresando a Estados Unidos ahora, pero esta mañana tuve la oportunidad de felicitar en persona al presidente electo Abelardo de la Espriella por su victoria épica, la mayor participación electoral en la historia de Colombia. Las amenazas legítimas deben ser abordadas, pero si el presidente Petro está utilizando teorías conspirativas como arma para mantener el poder, corre el riesgo de dañar profundamente la democracia colombiana y nuestra histórica asociación. Hoy marca no solo un nuevo capítulo para Colombia, sino una oportunidad para reafirmar los valores de libertad, democracia y prosperidad que unen a nuestros pueblos. Deseo al presidente electo de la Espriella éxito mientras lidera a Colombia hacia un futuro más brillante y seguro. Hoy los colombianos escribieron una nueva página en la historia de su país y enviaron un mensaje claro. La libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en nuestro hemisferio. Son algunas de las reacciones aquí en Washington, donde ya reconocen las autoridades políticas a Abelardo de la Espriella como presidente electo tras esa clara victoria electoral. La información desde la capital de Estados Unidos para NTN 24.
Gracias, Roberto. Buenas noches para ti. El apoyo del gobierno de Estados Unidos al presidente electo de Colombia también estuvo en la reunión que llevó a cabo Abelardo de la Espriella con el senador Bernie Moreno. El legislador compartió una foto y un mensaje en redes sociales tras el encuentro que tuvo lugar en la residencia de la Espriella, en la que describió los resultados electorales como una victoria épica. Moreno agregó que durante la reunión abordaron temas como la migración irregular. El senador de origen colombiano fue observador electoral en la jornada del domingo. Y estamos en una cobertura completa del impacto que ha tenido en diferentes lugares del continente americano la elección de Abelardo de la Espriella en Colombia, una decisión electoral legal y legítima que cambia el rumbo político en Colombia, donde la izquierda radical ya completaba 4 años gobernando. Vamos ahora a Venezuela, donde también se han generado diversas reacciones tras la victoria de Abelardo de la Espriella. Analistas consideran que este resultado podría abrir una nueva oportunidad para los intereses democráticos en Venezuela. Así es, Jefferson. Además señalan que la derrota de Iván Cepeda representa la pérdida de un aliado estratégico para el sector político identificado con el régimen de Delcy Rodríguez. El nuevo escenario podría fortalecer a la comunidad internacional orientada a respaldar una eventual transición democrática en el país. Analistas consideran que el triunfo de Abelardo de la Espriella generará un impacto favorable para la evolución y el desarrollo de la transición en Venezuela. Pero en el caso venezolano en específico, es sin duda el quiebre de una pata de apoyo que tenía Delcy Rodríguez. En general, el chavismo, el madurismo, el delcinismo. También tiene un impacto geopolítico. El chavismo queda más debilitado, va perdiendo sus aliados y se consolida el plan del presidente Donald Trump. Sin duda alguna que el efecto que está teniendo esto es la evidencia de que América Latina y en general América se pone en el primer plano del interés geopolítico y geoestratégico de los Estados Unidos, porque entre otras cosas ha sido mucho más eficiente su acción en el territorio americano que en el resto del mundo. Colombia y Venezuela se necesitan y pese a la relación estrecha entre el madurismo y el gobierno de Petro, no hubo un desarrollo significativo en materia económica o energética. Con el triunfo de Abelardo de la Espriella se puede abrir esa puerta al intercambio comercial de ambos países. Hay un proyecto que estuvo regularmente suspendido con Petro, que fue el uso del oleoducto binacional Antonio Ricaurte, que arranca en el municipio Bajo Grande del estado Zulia y va hasta Riohacha. Es un total de 145 kilómetros y que va a tener un tránsito por allí de 1.200 toneladas de pies cúbicos de gas. La presencia de grupos irregulares de Colombia en territorio venezolano es otro de los temas importantes que tendría la agenda binacional. Porque el desplazamiento natural de estas fuerzas van a ser nuevamente y además con puerta abierta de manera permanente a Venezuela. La única diferencia en este momento es que teniendo un tutelaje por parte de Donald Trump que está forzando a desplazar también esta fuerza de Venezuela, pues sin duda alguna que estas fuerzas paramilitares van a quedar absolutamente neutralizadas. Estudiantes universitarios consideran que nace una nueva alianza para los demócratas en Venezuela. Tenemos grandes expectativas en que esto se pueda convertir en un nuevo proceso de apertura para cada uno de los venezolanos que han ido emigrando hacia el país vecino y que esto precisamente nos dé a nosotros una tranquilidad de poder seguir avanzando en este plan de estabilización y de reestructuración que se ha venido implantando desde el 3 de enero. Y comenzamos este segmento de análisis en el informativo actualizando los datos de la elección presidencial en Colombia el pasado domingo. Ustedes los ven en pantalla con el escrutinio, bueno, con el conteo del 99.99% de las mesas. La segunda vuelta electoral dio como ganador a Abelardo de la Espriella con el 49.66% de los votos. Obtuvo 12.959.542 sufragios y Iván Cepeda obtuvo el 48.7%. Estamos hablando de 12.708.712 votos. La diferencia entre estos dos candidatos, entre el presidente electo y ya ganador, Abelardo de la Espriella, con Iván Cepeda, es del 0.96%. Estamos hablando de 250.830 votos, una ventaja que le permite a Abelardo de la Espriella en este momento ser el nuevo presidente de Colombia
desde el próximo 7 de agosto. Luego de la divulgación de los resultados preliminares, avanza en este momento otro proceso, que es el escrutinio, mediante el cual se revisan las actas de votación para consolidar los resultados finales de la segunda vuelta electoral. Según el más reciente reporte producido por el Registrador Nacional de Colombia, el proceso ya quedó completamente cerrado en las regiones y desde este martes comenzará la revisión de las votaciones por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Este será el último paso para declarar la elección presidencial. Con el 99.94% de las mesas escrutadas, la cantidad asciende en este momento a 118.283 mesas. Aún faltan por escrutar 67 mesas, equivalentes al 0.05% de todo el total. Está prevista que las credenciales que acreditan a Abelardo de la Espriella como presidente electo y a su vicepresidente sean entregadas el próximo jueves. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral descartó el reconteo voto a voto de los sufragios en el exterior, tal y como lo venía sosteniendo o pidiendo el candidato de la izquierda radical, Iván Cepeda. Y vamos en ese segmento a hablar precisamente de las votaciones atípicas que favorecieron a Iván Cepeda. Vamos a mostrarles algunas de las votaciones que favorecieron de manera sospechosa al candidato presidencial Iván Cepeda. El silencio que guarda en ese momento el presidente Petro sobre estas anomalías contrasta con su decisión de no reconocer su derrota ni la de su candidato y de poner un manto de duda sobre la transparencia de los resultados electorales. Analicemos, por ejemplo, el departamento del Cauca. Ustedes lo van a ver en pantalla, completamente de color amarillo. Aquí ganó en la totalidad de los 42 municipios, con porcentajes extremadamente altos, el candidato Iván Cepeda. Inclusive en muchos de estos municipios superó el 80% e incluso en algunos casos el 90% de los sufragios. Vamos a ver, por ejemplo, lo que sucedió en Jambaló. Allí Iván Cepeda tuvo un 97.19% de los votos, todos ellos fueron para él. Estamos hablando de 8.766 sufragios y solo un 2.21% fue para Abelardo de la Espriella. Pero veamos otro lugar, Timbiquí, también en el departamento del Cauca. Allí el 97% de los votos, 97.39 fue para Iván Cepeda, con un total de 10.101 votos, y solo el 2.44% para Abelardo de la Espriella, 254 votos. Esto podría ser normal, o por lo menos entendible, si no fuera porque en el departamento del Cauca, este sitio es uno de los principales bastiones del grupo terrorista de las disidencias de las FARC, cuyo principal cabecilla es el narcotraficante y criminal alias Iván Mordisco. Recordemos que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció ante la Fiscalía una presunta presión de grupos armados ilegales en los votantes, precisamente en esta región que acabamos de presentarles. El voto fusil hace referencia explícita a amenazas directas ejercidas por estructuras criminales sobre la población civil para orientar su voto hacia determinado candidato, en este caso de Iván Cepeda. Particularmente en el departamento de Chocó, en el noreste de Colombia, los resultados del preconteo muestran un comportamiento atípico. El candidato oficialista alcanzó el 81,37% de los votos, mientras el aspirante opositor logró el 17,78%. En el municipio Alto Baudó, Cepeda obtuvo 6.345 votos, con un 96,96%, y de la Espriella solo 208 sufragios, representados en un mínimo 3,16%. En el litoral de San Juan, con el 98,18%, 5.343 votos, y Bojayá, 4.002 votos, el 93,33%. En el primero, Cepeda obtuvo un aumento del 1,6%, en el segundo del 2,7% respecto a la primera vuelta del 31 de mayo. Las zonas rurales dispersas y bajo control de los grupos terroristas de las FARC y el autodenominado Estado Mayor Central y el Clan del Golfo muestran comportamientos de voto en bloque. Es
uno de los casos en el suroccidente, específicamente en el departamento de Nariño, que una cifra menos elevada a favor de Cepeda, 76,73%, pero en el municipio de Tumaco, 76.219 votos para Cepeda, con el 88,93% de los votos, un incremento del 12,24% en el balotaje. Y son justo las poblaciones que presentan riesgo extremo y alto en el mapa de riesgo consolidado por factores de violencia, compartido por la Misión de Observación Electoral de Colombia previo a las 2 elecciones. Y para analizar precisamente este tema, saludo hasta ahora a Néstor Humberto Martínez, exministro de Colombia, exfiscal general también de este país sudamericano. Doctor Martínez, bienvenido al informativo de NTN 24. Jefferson, qué gusto saludarlos. El gusto es mío, señor exfiscal, y hablemos precisamente de esta denuncia que estamos planteando en este análisis, las votaciones atípicas que favorecieron a Iván Cepeda en algunas regiones de Colombia. ¿Usted qué información tiene específicamente sobre el impacto que tuvo el accionar de esos grupos armados ilegales en esa segunda vuelta electoral? ¿Qué efecto tuvo en la votación total? Sí, en exceso. La intimidación en las zonas controladas por los grupos irregulares fue realmente inenarrable. En el Urabá antioqueño, por ejemplo, yo tuve conocimiento directo de que fueron citadas las personas por los grupos guerrilleros ordenando votar en las mesas por la candidatura de Cepeda y se les advertía que si aparecían votos por el candidato de la Espriella, serían objetos de un tribunal revolucionario. Y muy curioso porque les advertían que ese tribunal revolucionario no se haría en el propio Urabá, sino en el departamento del Cauca, lo que muestra que eran movimientos asociados a las disidencias de las FARC. Y expresiones de esta forma de violencia, pues hubo múltiples en este proceso electoral. Eso no se puede volver a dar en Colombia. Yo aspiraría a que las misiones internacionales hagan un capítulo especial sobre su informe, porque es necesario que la comunidad internacional condene la actuación de los grupos armados ilegales en beneficio de candidaturas. Es un precedente que no puede volver a existir. Tiene que haber una condena a la campaña de el senador Cepeda internacional a este propósito. Y entiendo yo que tiene que haber unas investigaciones muy serias, pero muy serias desde el punto de vista judicial para establecer qué fue lo que ocurrió. Señor fiscal, el triunfo de Abelardo de la Espriella es indiscutible. Esos 250.000 votos que le sacó de diferencia al candidato de la izquierda radical le permiten en este momento presentar su victoria ante el mundo. Inclusive varios mandatarios así la han reconocido. Pero ¿qué análisis hace usted precisamente de estos resultados electorales y lo que dijeron los colombianos en las urnas? El candidato de la izquierda radical también tuvo una votación significativa, cerca de 12.700.000 votos. ¿Cómo queda Abelardo de la Espriella para comenzar a gobernar con lo que le han dicho los colombianos en las urnas? Pues yo creo que el outsider de este proceso electoral, el abogado Abelardo de la Espriella, logró concitar todo el sentimiento antipetrista que es mayoritario en el país, y eso le permitió conducir una campaña exitosa, yo diría exitosísima, que no tiene antecedentes, al menos en Colombia, frente al poder de un gobierno que se entregó con todo: decretos, salario para los trabajadores especial, la entrega de bienes confiscados por la aduana regalándose en los municipios, más la intimidación de los grupos armados en muchas regiones del país, promoviendo la candidatura oficial del senador Cepeda. Fue muy complejo, pero fue una lucha ciudadana intensa que le ha dado la mayoría a De la Espriella, y hoy el país pues amanece con otra cara.
a sabiendas, por supuesto, de que lo que se viene va a ser muy complejo, va a ser muy difícil y es necesario apoyar con todo al nuevo gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto. Bueno, y esto que usted dice es bien importante porque lo que viene, que usted dice que es muy complejo, ya se anticipan las decisiones que ha tomado el presidente Gustavo Petro en estas primeras horas de elección de Abelardo de la Espriella como presidente. Él no ha reconocido los resultados electorales. Para él, este preconteo no tiene ninguna validez. ¿Cuál es la estrategia que cree que tiene en este momento el mandatario colombiano al tomar esta decisión, señor exfiscal? ¿Qué es lo que está buscando cuando tiende ese manto de dudas sobre la transparencia del sistema electoral colombiano? No, es muy sencillo. Van a poner en interinidad, si ello es posible, la designación del candidato Abelardo de la Espriella. Primero, impugnando algunas mesas, hablaron de 33.000 inicialmente y creo que después llegaron a 50.000. Los escrutinios se van a cerrar muy rápido. El miércoles, según la información que yo tengo, el país conocerá las decisiones del Consejo Nacional Electoral, ya designando al doctor de la Espriella como nuevo presidente electo de los colombianos. Pero no tengo ninguna duda. Tome atenta nota usted allá, Jefferson, en sus archivos periodísticos, que el señor Petro va a iniciar una actuación de nulidad a partir de la demanda de la resolución del Consejo Nacional Electoral ante el Consejo de Estado. Vamos a estar en algo inédito, que es que un movimiento político, un expresidente de la República, así lo considero que va a ocurrir, va a demandar la nulidad del nombramiento de la elección, mejor, de Abelardo de la Espriella, fundado en la teoría que ha ido construyendo a lo largo del tiempo el señor Petro, en el sentido de que el software electoral debía ser de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil y no de particulares. Y según él dice, eso deviene de una providencia del propio Consejo de Estado, de tal manera que alimentaría una demanda, con lo cual llevarían al terreno de lo judicial, y esto es muy notorio en el caso de la izquierda del pacto histórico, que usted se habrá dado cuenta, reacciona siempre en el ámbito de lo judicial, no solamente de lo político, como también lo ha hecho el señor Cepeda al denunciar penalmente inclusive al candidato que era su contradictor. Es decir, ellos van a judicializar todo el proceso político en el curso de los próximos años. Pues doctor Néstor Humberto Martínez, como siempre es un gusto tenerlo y más aún como analista en términos jurídicos, pero también políticos, sobre los efectos que tiene la elección de Abelardo de la Espriella y la gobernabilidad, que eso también es muy importante, que tendrá desde el próximo 7 de agosto, cuando suma este cargo en este país suramericano. Una feliz noche. A ustedes muchas gracias. Muy grato, Jefferson. Feliz noche.